Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde hermosa que Dios nos permite tener vida, tener la oportunidad de respirar y poder alabar y bendecir su santo nombre. Para mí, hermanos, es un gusto saludarles a través de este medio. Siempre es una bendición, una gran responsabilidad el poderme dirigirme a ustedes a través de este medio de comunicación. Quiero agradecer también la oportunidad y la confianza que me da nuestro pastor Pablo al estar dirigiéndome a ustedes en esta tarde. Antes de comenzar, mis hermanos, yo quiero pedirles que me acompañen en oración en esta hora para poner este tiempo en las manos del Señor. Mira, hermano, yo agradezco que usted se haya conectado, haya dispuesto este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Este es un tiempo familiar, es un servicio familiar, y yo le voy a pedir que se acerque con su familia, que tenga la oportunidad de estar ahí con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y vamos a aprender un poquito de la palabra del Señor en esta tarde, pero le voy a pedir antes que me ayude a orar y a poner este tiempo y mi vida en las manos del Señor. Padre Santo, yo te agradezco, mi Dios, en esta hora, esta oportunidad que me das, Señor, en primer lugar de tener la vida, Señor, de tener la existencia, Padre, de tener la conciencia, Señor, todavía, Padre Santo, en este mundo. Mi Dios, yo te agradezco por esta oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos, a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú impartas palabras, Señor, a todos y a cada uno de nosotros. Que tú hables, Señor, que tú des conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que nosotros necesitamos llevar en nuestro corazón. Háblanos, Papito Santo. Te ruego que nos ministres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Y si quieres, puedes usarme, Padre, en esta hora. Yo te agradezco, mi Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, mire, yo quiero compartir con ustedes este pequeño tema que Dios puso en mi corazón en esta hora. Yo le puse por nombre el modelo familiar de Dios. Y yo quería remontarme hasta aquel momento en que Dios decide en su tiempo perfecto, en su misericordia y en su gracia, decide crear, decide que ya es tiempo de crear. Crear que, bueno, pues hizo los cielos y la tierra, dice la palabra del Señor, pero vámonos más adelante, hasta el tiempo en que Dios decide crear al hombre. Decide crear al hombre, hermanos, pero también planea el Señor tener formas de comunicarse con ese hombre que Él creó. Y una forma, un modelo por el cual Dios quería relacionarse a través de esa creación que Él hizo y que Él formó, es a través de la familia. Hay más, pero vamos a enfocarnos hacia la familia. Por eso es que yo le puse en esta tarde el modelo familiar de Dios. Dice en Génesis 2:24, dice así la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vamos a ver, hermano, que Dios quería relacionarse con ese ser que Él formó y creó. Y empieza a poner lineamientos o reglas para poder relacionarse con ese ser. Y la primera regla la regla básica, es la siguiente: para empezar a formar la familia. Dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Esto lo podemos ejemplificar o simular como aquella persona que decide construir una casa y
pone la primera piedra o el primer cimiento para edificar esa casa? Bueno, este texto es el primer fundamento o el fundamento básico que Dios dispone para la familia, para esa unidad de seres, de personas que fungirían como una familia. Por eso empieza a decir que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Pero ojo, fíjese cómo dice, serán una sola carne. Hay que tomarlo muy en cuenta porque lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios tenía su plan perfecto, su plan divino para llevar a cabo el desarrollo de esta familia. Amén. Pero debido a la desobediencia del hombre, usted sabe que se desencadenó una serie de maldiciones y de circunstancias que ya le fueron adversas al hombre, no a Dios, pero sí al hombre y a su relación con Dios. Entonces, también la desobediencia y las consecuencias del pecado tuvieron que trastocar ese modelo o ese plan que Dios tenía como familia para el hombre. Entonces, vemos que en la palabra del Señor hay muchas historias de que por causa del pecado muchas familias se vieron fracturadas, se vieron maldecidas, tuvieron circunstancias adversas, no favorables. Entonces la Biblia nos narra una serie de muchos casos, de muchas familias, pero me llama la atención lo siguiente, que la familia por la cual un hombre de Dios representaba, Dios bendecía a ese hombre o a ese líder de la familia, pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, se ve trastocada su familia y termina no muy bien la situación familiar. Y déjeme llevarlo al siguiente slide, por favor, en donde aquí hay 4 ejemplos de 4 personajes. No nos vamos a detener mucho en ellos, nada más se los pongo como ejemplo. Pero hay 4 hombres de Dios, hombres que caminaron con Dios, hombres que obedecieron a Dios, que eran conforme al corazón de Dios y que servían al Señor de todo corazón. Están aquí los nombres, está Lot, está Noé, está David y está Elí. Ahora bien, pues si vemos la biografía de cada uno de ellos, podemos ver que ellos eran hombres dedicados al Señor, hombres que servían a Dios, que obedecían a Dios. Entonces uno pudiera suponer que su familia de estos personajes eran una familia modelo. Y usted conoce las historias de cada uno de estos personajes y vemos que no es así, que así no fue en realidad su familia. Una familia modelo. Conocemos la historia de Lot y su familia, de Noé y su familia, las consecuencias de David, ese hombre tremendo de Dios, pero también conocemos que por causa del pecado se vio trastornada su familia, que bueno, usted conoce la situación de ellos. ¿Qué podemos decir de Elí y de sus hijos, no? Que mientras Elí, el sacerdote, servía a Dios de todo corazón en el templo, sus hijos no les interesaba, lo tomaban a poco y eran desobedientes a la ley y a su padre. Bueno, esto me ejemplifica que el pecado, la desobediencia, llega a tocar y a tergiversar el concepto o el modelo que Dios tenía para la familia. Amén. Y es aquí, hermano, hermana, donde el Señor no se da por vencido en cuanto a sus planes para la familia. ¿Por qué? Porque Él sabe que el hombre cayó, que el hombre desobedeció, pero le da una alternativa o reprograma el proceso de restauración para la familia caída en el pecado. Pero empieza a dar o a poner lineamientos, mejor dicho, que ya no son tan sencillos
como el primer fundamento que se le dio a Adán, en donde le decía, vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir a tu mujer y serán una sola carne. Ya no, aparte de eso, no, ya no solamente es eso, sino pone Dios otros lineamientos. Y aquí es donde yo quisiera que vayamos viendo o poniéndole un poco la lupa a cada uno de ellos. Y en primer lugar, hermano, yo quiero dirigirme a la responsabilidad que tiene la mujer, la esposa, dentro de la familia. Fíjese cómo dice Colosenses 3:18, en esta versión Valera Gómez. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, en primer lugar, lo que la Biblia, el Señor recomienda a las mujeres dentro de este modelo de familia es que las esposas, las hermanitas, las seguidoras de Cristo deben estar sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Y usted y yo, cuando oímos la palabra sujetar o estar sujeta, como que ya no estamos muy de acuerdo con esa palabra. ¿Por qué? Porque el concepto del mundo de esa palabra nos hace pensar que eso es algo malo o que no es tan fácil de hacer, el sujetarse. Pero vamos a ver que sujetarse no quiere decir ser menos o estar en inferioridad. Ahorita lo vamos a ver, hermana. Déjeme compartirles, déjeme ponerle un poquito más. En el siguiente slide la palabra sujeta viene de este griego 5293 que es hupotazo. Que fíjese cómo dice la definición y me llamó mucho la atención. Dice que es un término que se ocupa principalmente en la milicia, que quiere decir ordenar abajo. Amén. Entonces, vamos a ver que dentro de la autoridad debe de haber un orden. Dentro de la autoridad debe de haber un orden, porque si no, sería un caos. Entonces, dentro de ese orden, Dios dispuso, amén, Dios dispuso este orden. Ahora, se dice que es un término militar. Déjeme ponerle este ejemplo. Un sargento no es menos que un capitán. Los dos son soldados, los dos pertenecen a la milicia, los dos exponen y dan su vida por su patria, de igual manera. Pero ¿qué pasa? Debemos de poner un orden en esa autoridad. Entonces es ahí donde el sargento se tiene que sujetar a su capitán. Pero no quiere decir que sea menos o que sea inferior. Simplemente lleva un orden. Y así es como Dios ocupa este mismo término y lo aplica dentro de la familia y específicamente a las hermanitas en Cristo, en donde dice, hermanas, esposas, tienen que estar sujetas a sus maridos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tengo que estar sujeta a mi marido? Bueno, porque esto conviene al Señor. Esto honra al Señor también. Amén. Ahora, déjeme decirle, hermana, que cuando venimos a Cristo, dice la palabra del Señor que ya todos somos iguales delante de Dios o iguales en Cristo. Y déjeme compartirle este texto, Gálatas 3:28, en donde dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ojo, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces,
me llama mucho la atención que para poner, eh, para, para ejemplificar la igualdad en Cristo, entre un hombre y una mujer, el apóstol Pablo dice que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Ahora, debemos de tomar en cuenta que las recomendaciones para los esclavos en Cristo era básicamente la misma que para las esposas. O sea, tenían que estar sujetos a sus amos y obedecerlos en todo. Amén. Entonces, de igual manera, a las esposas en Cristo también les hace esta recomendación. Entonces, también me llama mucho la atención que el apóstol Pablo pone o equipara el hombre y la mujer en este mismo rango, de donde dice que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Entonces, hermanas amadas, cuando la Biblia les hace la recomendación de estar sujeta a su marido, no se sienta menospreciada, no se sienta menos, hermanita. Usted vale igual que su esposo delante del Señor, simplemente que hay un orden de autoridad. Amén. Pero ustedes, dice la palabra del Señor, que no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre. Amén. Ahora, usted me podrá decir, sí, es muy fácil decir que tenemos que estar sujetas a los maridos. Y yo sé que es complicado, y más, hermanas, y más cuando no tenemos un ejemplo a seguir. Pero déjeme decirle que sí, hermanitas, sí tienen un ejemplo a seguir en cuanto a sujeción se refiere. Y esto lo vemos en el siguiente slide, que dice que nuestro ejemplo de sujeción es Jesucristo mismo. Amén. Fíjese cómo dice 1 Corintios 11:3. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando que en un rango de autoridad debe de haber un orden? Aquí está el orden según la palabra del Señor. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de su mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Si Cristo es capaz o está dispuesto a sujetarse y a la cabeza que es el Padre, hermanas, ustedes tienen un ejemplo vivo y eficaz de que la sujeción sí es posible dentro del matrimonio. Amén. La sujeción de Cristo debe de ser su ejemplo. Y quiero llevarlo al siguiente slide, en donde dice Génesis 1:26 y 27, mire cómo dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con la sujeción y el ejemplo de Cristo? Ahí le va. Muchos se nos ha enseñado, muchos tenemos la idea que cuando Dios decide crear al hombre conforme a su imagen y semejanza, se está refiriendo a la parte trina de Dios y la parte trina que conformamos los seres humanos. Es decir, Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la imagen y semejanza en el hombre es que el hombre es un ser trino, en donde es un espíritu con un alma y un cuerpo. Amén. Y estamos en lo correcto, pero déjeme llevarle a este ejemplo. Recuerde, estamos viendo la sujeción, no perdamos de vista esto. Cuando Dios piensa que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza,
aquí yo alcanzo a ver, hermano, que no solamente se refería a esta parte que yo le estaba explicando hace un momento, sino también la parte en que Dios planea el matrimonio y en donde Dios diseña la familia a partir de un matrimonio, en donde cuando Dios dice que se unirán y serán una sola carne, entonces vamos a ver que va a ser una unidad que está compuesta de dos partes, de un hombre y de una mujer. Aunque el mundo, bueno, usted sabe que el mundo ya está cambiando todo esto y no nos vamos a meter en ese asunto, pero en la idea de Dios era tener una unidad, así como Dios es un Dios trino que es una unidad manifestada en tres personas, así el matrimonio es una unidad manifestada en dos personas. Y ahí es donde yo aplico esta imagen y semejanza de Dios dentro del matrimonio. Ahora, si Cristo es ejemplo de sujeción dentro de esta Trinidad, Cristo es ejemplo de sujeción, hermanas, ustedes deben también de tener ese ejemplo dentro de la unidad en el matrimonio, es decir, deben de estar sujetas a su marido. Amén. Porque el marido tampoco se manda solo, está sujeto a Cristo y Cristo es sujeto al Padre. Ese es el orden que Dios ha establecido. Amén. Pero, fíjense, hermanitos, desafortunadamente, el pecado llegó y haga de cuenta, ahorita se me vino este ejemplo, disculpen el ejemplo que voy a tomar, pero llegó como el coronavirus, o sea, llegó a establecerse y a invadir a todo mundo. Entonces, el pecado de igual manera, cuando llegó el pecado, llegó y se expandió a todos lados, incluyendo a la unión matrimonial. Amén. Y déjeme llevarlo a este slide, en donde dice el texto Génesis 3:16, fíjese cómo dice. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor de parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo, fíjese, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, aquí podemos sacar 2, 3 cositas que a mí me deja ver este texto. Fíjese, nosotros sabemos que bueno, como consecuencia de la desobediencia y del pecado, al hombre tuvo su parte, porque al hombre le dijo Dios que iba a ganarse el pan con el sudor de su frente, pero a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera el dolor de tu parto. Entonces, eso nos deja ver que es probable que en el Edén no había este tipo de dolor para parir. En un parto no había dolor, porque dice que los multiplicará, no lo pondrá, lo iba a multiplicar. Pero fíjese cómo dice, tu deseo ya no será tu deseo, sino será para tu marido. Entonces a mí me deja ver que dentro del plan divino, dentro del Edén, la sujeción de la mujer hacia su marido era de forma natural. Amén. No sé si me esté dando a explicar. La sujeción de la mujer dentro del paraíso era de forma natural. Y al momento de salir y de enfrentar las consecuencias, aparte de multiplicar los dolores de parto, también la sujeción ya no iba a ser tan fácil o de manera natural ante el marido. Amén. Pero dice, tu deseo será para tu marido y tendrá dominio sobre ti. Pero usted hermana que me está escuchando y viendo en esta tarde, usted me podrá decir, ajá, ¿y cómo le hago para sujetarme a este hombre que Dios me dio, que usted no lo conoce, que es así, que es asado? Bueno, ya me imagino las cosas que usted estará, si no diciendo, por lo menos la está pensando, hermanita. Déjeme decirle que la sujeción
debe de estar enmarcada o rodeada dentro del amor, porque si no hay amor, hermana, la sujeción no llega, no nace, no se desarrolla. Amén. Tiene que haber un marco de amor para que exista la sujeción. Y sigue siendo Cristo, a través de la Biblia, ese ejemplo en este marco de amor. Y si no, déjame llevarlo al siguiente slide. Cuando nosotros leemos, hermanos, en primera de Juan 4:8, usted lo conoce perfectamente ese verso. Yo creo el primero que nos enseñan cuando llegamos a la iglesia. Primera de Juan 4:8 dice, así de literal y textual, dice: Dios es amor. Entonces, cuando Dios es amor, para Cristo, que tiene que estar sujeto a Dios, está dentro de esta atmósfera de amor. Y créame que es algo natural y algo pleno y algo divino el que Cristo se sujete a su Padre. Entonces, así como eso sucede allá en las atmósferas celestiales, se debe de replicar también aquí de forma terrena, en su familia y en mi familia. Por eso es que si queremos que exista sujeción de parte de la esposa, debe de haber un ambiente, una atmósfera de amor en la familia. Y ese es un deber que tenemos todos dentro de la familia. Debe de ser un compromiso el crear esta atmósfera. Amén. Déjeme leerle en el siguiente slide, déjeme leerle esto que apunté. Fíjese. El modelo perfecto para que una esposa imite es la sumisión del Señor. Él nunca fue inferior o menos en comparación con el Padre. Sin embargo, Él, Cristo, voluntariamente y con amor, se somete al Padre. De la misma manera, la esposa debe de someterse a su esposo, porque esto es apropiado en el Señor. Amén. Y sí, yo puedo escuchar las hermanas hasta aquí se escucha. Que usted estará pensando, es que no es fácil, hermano. Usted no conoce qué clase de marido tengo. Pero bueno, hermanita, ahora sí que usted lo escogió, ¿no? Pero debemos de saber sobreponernos a las adversidades que vienen en el matrimonio. Amén. Pero bueno, ya tocamos la responsabilidad de la esposa dentro de la familia. Pero ahora vámonos a ver por el otro lado la responsabilidad que tiene el esposo. Y aquí es donde también me va a tocar hacia su esposa. ¿Qué responsabilidad tengo yo como varón? Ahora tú, varón que me escuchas, padre de familia, líder de tu casa, ¿qué responsabilidad tienes tú hacia tu esposa? Ya tenemos una idea, pero vamos a desglosarla. Fíjese, hermano amado, ahora me dirijo a ustedes, hermanos. En este slide habla la responsabilidad del marido hacia su esposa. Y viene descrita ahí en 4 versos en Efesios capítulo 5, desde el verso 25. Fíjese cómo dice: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo,
El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia, porque formamos parte de su cuerpo. Amén. Hermanos, aquí podemos ver nuestra responsabilidad. Aquí me voy a meter también, yo me voy a incluir porque el primero al que Dios habla en los mensajes es al que está hablando. Entonces, aquí nos habla a nosotros como varones, que debemos de amar a nuestra esposa. Hermano, ¿hasta dónde la tengo que amar? ¿Hasta qué punto la tengo que amar? Hermano, hasta el punto de dar la vida por ella, así como Cristo la amó y también dio su vida por su esposa, por su novia. Amén. Y en los otros 4 versículos nos empieza a narrar una serie de características de este amor que debemos de tener nosotros, varones, hacia nuestra esposa. ¿Cuáles son estas características del amor de esposo? Vamos a desglosarlo uno por uno, fíjese. Leíamos en el verso 1, perdón, se me fue. Leíamos en el primer verso de Efesios capítulo 5, que debemos de amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Ahora, este amor, hermanos, debe de ser un amor realista. Aparte de un amor real, tiene que ser un amor realista. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que cuando nosotros nos casamos con la que ahora es nuestra esposa, pues nosotros tratamos o creímos haberla conocido. Y aunque a lo mejor pudimos ver algunos defectos, algunos errores en el noviazgo, aún así decidimos casarnos con ella. Amén. Es cierto, o sea, sabíamos que con el tiempo vamos a cambiar, tanto el hombre como la mujer vamos a cambiar. Pero nuestro amor hacia nuestra esposa debe de ser de una manera realista, tener en mente que que la persona con la que nos casamos no es perfecta, así como tampoco nosotros somos perfectos. Amén. Pero nosotros tenemos que entregar, según la Biblia, tenemos que amarla por encima de sus defectos, por encima de que tenga errores. Amén. ¿Y cuál es nuestro ejemplo para amar de esa manera a nuestra esposa? Es Cristo mismo. Y si no, déjeme compartirle este verso, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya sabía que nosotros como esposa, como novia, no éramos perfectos. Y aún así, su amor es realista, sabe con quién se va a casar, sabe que necesitamos entrar en un proceso de restauración, de santificación. Amén. Pero aún así, por encima de todos nuestros errores como esposa o iglesia en Cristo, aún así Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó tanto que murió por nosotros. Ahora, aquí aquí es donde debemos de nosotros reflejar o imitar ese amor que Cristo tiene para su novia, para su iglesia. Nosotros lo tenemos que replicar, ese amor, para con nuestras esposas. Y no solamente lo debemos de pensar, hermanos, no solamente lo tenemos que tener en mente, lo tenemos que hacer realidad o materializar ese amor de alguna manera. Porque usted sabe, hermano, que a las hermanas tenemos que demostrarle el amor que les tenemos. No es nada más de pensarlo, hay que decirlo, hay que demostrarlo.
y este es un concepto, hermanos, que a lo mejor nosotros el día de hoy podemos entenderlo un poquito mejor, el poder amar a nuestra esposa, a tal grado como Cristo amó a la iglesia. Pero en los tiempos en que el apóstol Pablo hace esta recomendación a los efesios, déjeme decirle que la esposa, la mujer en aquel tiempo, valía poco menos que cualquier propiedad que tenía el marido. Es decir, la esposa estaba en el mismo rango o en la misma categoría como si tuviera una casa, como si tuviera un animal de carga, como si tuviera alguna propiedad. En ese mismo rango estaba la esposa. La esposa no tenía un valor ni sentimental, ni mucho menos legal. ¿Por qué? Porque al esposo sí le era lícito dar carta de divorcio a la mujer, por ejemplo. Pero la esposa no podía tener la iniciativa de querer divorciarse del marido. Entonces, generacionalmente, esa era la forma de pensar o de tratar un esposo hacia su esposa. Cuando el apóstol Pablo hace esta recomendación. Entonces, en pocas palabras, habría que cambiar esa forma de pensar de aquel entonces y empezar a valorar a esa esposa que Dios le había dado. Quitarla de esa categoría de objeto o de cosa y ponerla en una categoría en donde lo más importante sea ella para nuestro amor. Amén. Déjeme llevarlo al siguiente slide, hermano, vamos a ir avanzando. Dice que otra característica de nuestro amor para nuestra esposa, que por cierto ahorita me acordé de mi esposa y quiero mandarle un beso a mi esposa que me está viendo y decirle que la amo, porque sí, la amo mucho. Déjeme decirle que nuestro amor, hermanos, debe de ser sacrificado para con nuestra esposa. Usted va a decir, ay sí, hermano, yo me sacrifico, yo trabajo 12, 16 horas al día, me sacrifico por mi esposa. Sí, hermano, eso está bien. Pero la recomendación que nos hace la Biblia es ir más allá y es literal el poderse sacrificar por su esposa, dar su vida por su esposa, hermano. Que Dios no permita que nos veamos en una situación así, pero déjeme decirle que a tal grado debe de ser nuestro amor que tengamos que dar nuestra vida literal, si es necesario, por nuestra esposa. Amén. ¿Por qué? Porque ese ejemplo lo dio Cristo. Él dio su vida por su esposa. Entonces, dice Efesios 5:25, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Amén. Debemos de tener en mente siempre, hermanos, que el amor que debemos tener hacia nuestra esposa debe de llevar hasta ese grado, debe de llegar hasta ese tipo de sacrificio, que es dar nuestra vida incluso por ella. Amén, le repito, ojalá Dios no permita esto, pero si es necesario, hermano, tenemos que hacerlo. Entonces, siguiendo con las características del amor del esposo hacia la esposa, ya dijimos que debe de ser un amor sacrificado, pero también debe de ser un amor personal. El amor del marido hacia su esposa debe de ser personal. Y yo le quiero hacer aquí una pregunta, hermano que me está viendo y escuchando. Usted por la mañana cuando se está alistando para irse a trabajar, dígame quién lo peina. Dígame quién le lava los dientes, hermano. Dígame quién le da de comer en la boca.
Ahí a lo mejor, pues a lo mejor la esposa que tanto ama, pues igual también le da de comer en la boca, pero vamos a suponer que no. ¿Quién lo hace, hermano? Nadie, lo tenemos que hacer nosotros, personalmente. Nosotros tenemos que alistarnos, peinarnos, lavarnos los dientes, comer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo de manera personal. Nosotros, no va a venir otra persona a hacerlo. Bueno, de esa misma manera, el amor, así con ese mismo cuidado que nosotros tenemos para con nuestro cuerpo, ¿sí? Así también debe de ser el cuidado que debemos de demostrar hacia nuestra esposa. No va a venir, no lo va a hacer otra persona, lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Amén. Ahora, fíjese, a la esposa, el Señor, la Biblia le pide nada más, estás sujeta a tu marido. Mujer, sujétate a tu marido. Pero al marido le pide, le exige que la ame, que la cuide y que dé su vida por ella. Usted me va a decir, ay hermano, es que no, hermano varón, usted me va a decir, no, es que pues ya para dar la vida no es tan fácil, es más fácil sujetarse. Pero hermano, el, la autoridad que Dios nos delega es proporcional a la responsabilidad que tenemos. Es decir, nosotros tenemos, con esa autoridad que Dios nos delega, tenemos privilegios, entre comillas, pero también representa una responsabilidad bien tremenda, hermano. Cuando llega déjeme ponerle este ejemplo, cuando llega un gobernante, un presidente, a un lugar, bueno, se le atiende, se le aplaude, si va a comer, se sienta en el mejor lugar, se le sirve lo mejor, ¿sí? Pero usted no sabe la responsabilidad que lleva ese gobernante en sus hombros para tomar decisiones. Porque muchos vemos el lado de los privilegios que tiene ese gobernante ante la sociedad, pero no nos ponemos a pensar muchas veces la gran responsabilidad que tiene en cuanto a las decisiones. De igual manera nosotros, hermanos varones, también tenemos privilegios, pero así de grandes como son nuestros privilegios, también son nuestras responsabilidades. Entonces, no es fácil para ninguno de los dos, no es fácil. Por eso, déjenme compartirles este verso, primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, aquí tenemos muchas astillas para sacar, hermanos. Permítame. Hermano, ¿es fácil? No, no es fácil. Porque así como las hermanas necesitan tener o estar enmarcadas en un ambiente de amor para poder sujetarse, hermanos, nosotros para amar y vivir con nuestra esposa, debemos de hacerlo sabiamente. No es tan fácil. Y hermano varón, usted sabe perfectamente que no es fácil entender a nuestra esposa. Y no se esfuerza, hermano, porque no lo vamos a poder lograr. Es muy difícil, pero requerimos sabiduría de parte de lo alto para poder vivir con nuestra esposa. Y no solamente vivir con ella, hermano, porque dice aquí que debemos de darle honor. Honor, por eso le subrayé ahí la palabra sabiamente y la palabra honor. ¿Cómo abrazo más frágil? Eso ya lo sabemos. Amén. Y ahora, ya que sabemos o tratamos o estamos en el camino de vivir sabiamente con nuestra esposa,
dándole su lugar que le corresponde. Amén. Es entonces cuando nuestras oraciones encuentran eco en la presencia del Señor, porque dice que no van a encontrar estorbo. Amén. Y déjeme compartirle lo que significa la palabra honor en este versículo. Ahí está el numeral del griego 5099. Dice valor, dinero pagado, valioso. Pero aquí le subrayé algo que me llamó mucho la atención. Estimar. Estimar específicamente al más alto grado. Y ay, hermano, aquí es donde uno se pone a pensar que la persona con la que nos casamos y la persona a la cual tenemos que amar, ya no va a ser amarla como la amaban los judíos, los griegos en antaño, sino tenemos que tratarla como brazo más frágil y darle un honor, estimarla al más alto grado. Y ahí es donde a veces ya no nos alcanza el entendimiento o las ganas o la forma de poder estimarla a ese grado. Pero hermanos, es ahí donde requerimos la sabiduría de parte del Señor. Y si no la tiene, hermano, para vivir y tratar a su esposa de esa manera, demándela a Dios, pídasela a Dios. Y Dios se la puede dar. Y usted, hermano, me va a decir, ay, hermano, pero es que usted no sabe la clase de mujer que tengo. Amén, así como las hermanitas también. Pero lo mismo le digo, hermano. Acerquémonos a la familia en una atmósfera de amor. La base de la relación entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio es una atmósfera de amor que viene de parte del Señor. Y déjeme irme más rápido, hermano, porque el tiempo se me está agotando. Ya tratamos la responsabilidad del marido y tratamos de explicar la responsabilidad de la mujer dentro de la familia. Ya pusimos los dos pilares, pero nos falta poner el dintel. Y este dintel se llaman hijos. Y a estos hijos son los que la Biblia se dirige en Efesios capítulo 6, versículo 1. Es a quien le habla el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Me llama mucho la atención, hijos, me voy a dirigir ahora a los hijos. Me llama mucho la atención que esta palabra no es para los hijos que no son cristianos, Se está dirigiendo para ti, joven, para ti, señorita, para ti, niño, para ti, niña, que formas parte de una familia cristiana, que ya eres cristiano, que ya has aceptado a Cristo en tu corazón. Para ti va dirigida esta palabra, no para los amigos o los compañeros que no conocen de Dios, va dirigida para ti. Obedece a tus padres porque tú perteneces al Señor. Y además de esto es lo correcto. Amén. Y bueno, conocemos cuáles son las consecuencias de obedecer a nuestros padres, de honrar a nuestros padres. Fíjense, ¿no? Es interesante ver que aquí Pablo no pone un límite de edad en cuanto a los hijos. No le está diciendo, hijos de tal edad a tal edad obedezcan a sus padres. Pero bueno, se supone o se sobreentiende que se está dirigiendo a aquellos hijos que todavía están bajo el techo de sus padres, bajo el cuidado de sus padres. Amén. Le decía, conocemos las consecuencias positivas de honrar u obedecer a nuestros padres. Y la Biblia nos dice
en Éxodo capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Entonces la consecuencia positiva de honrar a nuestros padres es que se nos va a alargar la vida bueno, aquí dice en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero déjeme decirle algo, un concepto que tenía, que ya no lo pudimos desglosar, pero que se lo quiero compartir, que el primer lugar donde llegamos a conocer la autoridad y la obediencia es en nuestro hogar, es en nuestra familia. Hijos, es ahí donde es nuestra primera escuela, y no solamente secular, sino también espiritual. Entonces, es ahí la importancia que nosotros como padres y ustedes como hijos también deben de estar sujetos a sus padres y obedecerlos. ¿Para qué? Para que sus días se alarguen. Porque si no lo hacen, en la ley, en el antiguo pacto, había consecuencias muy graves. Y quiero compartirles dos textos brevemente. Levítico 29 y Proverbios 30:17. Fíjense dos consecuencias de en el antiguo pacto, de no obedecer a nuestros padres. Dice Levítico 29: si alguien maldice a su padre o madre, debe de ser condenado a muerte. Y ojo como dice Proverbios 30:17: ojo que se burla del padre y desdeña la obediencia de la madre, arránquenlo los cuervos del valle y devórenlo los hijos del buitre. Usted, joven, señorita, va a decir: ah, qué bueno que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y amén, gracias a Dios por ello, pero déjeme decirle que el principio es el mismo, ¿eh? Debemos de honrar y obedecer a nuestros padres. Si es así, tenemos una gran recompensa, pero si no es así, sí podemos acarrear bastantes desgracias a nuestras vidas como hijos. Amén. Y por último, déjeme llevarle a este pequeño resumen. El diseño que Dios tenía desde un principio para la familia está resumido en este último slide. Usted puede ver allí los puntos que tocamos en cuanto a la responsabilidad de las esposas, la responsabilidad de los esposos, la responsabilidad de los hijos. Ah, me faltó, perdón. Por último, la relación o la responsabilidad de los padres hacia sus hijos, hermanos, padres de familia. Dice la Biblia: no exasperéis a vuestros hijos, no los amarguen, dice otra versión. ¿Por qué? Porque pueden acarrear desaliento a sus vidas. ¿Cuántas de las veces los hijos no siguen a Cristo, no están interesados en llevar una vida cristiana por el trato que tienen de sus padres? Amén. Pongámonos a pensar en esto, hermanos, y veamos cómo está nuestra familia. Hagamos una introspección familiar y veamos qué nos falta y qué podemos arreglar. Pero todo, hacerlo delante del Señor en una plataforma de amor, de obediencia y respeto de todos y cada uno de los miembros de la familia. Yo le voy a pedir que ahí donde está, hermano, me ayude a orar y demos gracias al Señor por este tiempo que nos permitió estar aquí y compartir con ustedes un pedacito de la palabra del Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por este privilegio tan grande que tú me das, Padre, porque tienes misericordia de mí, Señor, y darme, Padre Santo, la oportunidad y la bendición de dirigirme a mis hermanos. Señor, yo no soy más que un oyente más de tu palabra, pero quiero no solamente ser oyente, sino también hacedor. Yo te pido, mi Dios, que así, que todos aquellos que han escuchado hoy tu palabra, Padre, pongas en su corazón la disposición de también ponerla por obra. Mi Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a cada uno en nuestro papel, en nuestro rol dentro de la familia, Señor, pero todo
todo hacerlo para gloria de tu santo nombre. Mi Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, permítame darles algunos anuncios de parte de nuestro pastor Pablo. En primer lugar, le estamos recordando que en esta semana el pastor convocó a una semana de oración a través de una plataforma, una videoconferencia, que por ahí mis hermanos están pasando la liga, para que usted, hermano, que nos está escuchando, se llegue a conectar hoy a lo largo de esta semana a las 9 de la noche. A las 9 de la noche está una videoconferencia de oración de intercesión. Hermanos, es muy importante la oración de intercesión en este tiempo. Usted sabe la situación en la que estamos viviendo y yo creo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor el poder ocupar estas plataformas para poder estar intercediendo por las necesidades de la iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, hermanos, recuerden que el próximo domingo tenemos 2 servicios presenciales aquí en la iglesia. Usted ya lo sabe que el primer servicio va a ser a las 8 de la mañana, el segundo va a ser a las 11 del día. En el de las 8 de la mañana, hermano, ya está ocupado por el grupo número 4. Recuerde que nos fuimos acomodando en grupos. Entonces, a las 8 de la mañana, el próximo domingo, le toca asistir al grupo número 4 por primera vez de manera presencial. Pero nuestro pastor nos dijo que había todavía 5 lugares para ese primer servicio, el de las 8 de la mañana. Entonces, si usted, hermano, algún hermano que no haya podido venir presencialmente a la iglesia en los servicios anteriores y quiera todavía venir este próximo domingo a las 8 de la mañana, hay 5 lugares. Le vamos a pedir que se ponga en contacto con el hermano Joel Limón para que le confirme su asistencia. Hay 5 lugares para este domingo a las 8 de la mañana. Y los del grupo número 1 nos toca asistir presencialmente a las 11 de la mañana. Recuerden, hermanos, que debemos de venir con todas las medidas sanitarias que ya sabemos. Debemos de traer cubreboca. Aquí nos van a proporcionar gel, pero venir con todas las medidas sanitarias. Pero por sobre todas las cosas, hermano, yo le voy a invitar que traiga un corazón dispuesto a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor el próximo domingo. Hermanos, por mi parte es todo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Amén.